8:59 en la República del Paraguay, temperatura muy, pero muy agradable, 16 grados centígrados en Ciudad Capital. Arrancamos otra edición de Mano a Mano imperdible. ¿Qué tal, Santi Peña? Un gusto tenerte acá en los estudios de C9N. Bienvenido. Muy buenas noches, Roberto. Un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia acá de C9. ¿Ya le parecía Marito con las canas, o no? Sí, la verdad que sí. Pues ya son el resultado del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ya me sacó eso. Sí, acá la sé, ¿no? Y es bastante intenso. ¿Y cómo ves este año en términos económicos? ¿Por dónde pasa la recuperación, Santiago? Y pasa por la micro. Yo creo que la macro son los grandes números, están relativamente bien, pero en la calle no se siente todavía, ¿verdad? Y es siempre el desafío de la economía, ¿verdad? Cómo hacer que gotee, que los grandes números macros se sientan en la calle. Creo que el gran desafío es ese. Falta muchísimo. El desempleo, hace unos días salieron los datos de desempleo, siguen estando altísimos. El nivel de ingreso de la familia sigue estando 10% por debajo de lo que estaba en el año 2018. O sea, nosotros tenemos que saber que no fue solamente la caída del año pasado, fue la caída del año antepasado también, ¿verdad? O sea, 2019 caída, 2020 caída, este año empieza una recuperación, pero no da para recuperar todo lo perdido. ¿Y cómo es que paradójicamente nos ven tan bien otros países de la misma región? Y la realidad es que hay otros países que están peor que Paraguay, pero yo creo que mal de otros consuelo de tonto, ¿verdad? Yo creo que Paraguay, a pesar de todo el crecimiento económico, sigue siendo una de las economías menos desarrolladas de América Latina, lo cual quiere decir que podemos avanzar mucho más, ¿verdad? Cuando miramos recursos naturales, todas las riquezas que tiene Paraguay. El famoso todo está por hacerse, ¿no? Todo está por hacerse. Tenemos realmente un país maravilloso y bueno, la verdad que no podemos conformarnos con esto. Tenemos que seguir creciendo como veníamos creciendo años anteriores a un ritmo del 5%. La pandemia conspiró, sin duda hay otros elementos que nos vino mal. Y mira, la pandemia se ha convertido como la gran excusa también, ¿verdad? Para cubrir muchos de los problemas. De vuelta, uno ve que habían empresas o personas que estaban con problemas, inclusive antes de la pandemia, y muchos dicen, no, la pandemia es el problema. No, ya tenían problemas antes de la pandemia, ¿verdad? Pero claramente fue un impacto tremendo, pero a Paraguay no le afectó tanto como a otros países, principalmente por la capacidad productiva. El campo ha sido el gran salvador de la economía paraguaya. ¿Cuántos años tenés ahora, Santi? 42. ¿Y qué cambió de un tiempo a esta parte? ¿Maduraste? Hoy mis productores me estaban diciendo acá en el canal, se lo siente de otra manera, ya encarna ese discurso más político. ¿Haces un paralelismo? ¿Te mirás? José Luis Chilaver me decía que cuando él dispone unas horas libres, mira sus archivos, cómo pateaba, eso otra vez como que le redimensiona en tiempo y espacio. ¿Haces eso o no? No, pero me cuestiono constantemente a mí. Soy muy crítico conmigo mismo. Y la verdad que te digo, Roberto, crecí muchísimo en los últimos años. Yo le dediqué prácticamente la mayoría de mi vida profesional al ámbito público y esto casi 4 años en el ámbito privado. Han sido realmente de un proceso de crecimiento profesional enorme. Es mirar la economía y el país del otro lado del mostrador. Y la verdad que me siento mucho más completo en ese sentido, ¿verdad? De entender también cómo la burocracia es una carga tan pesada sobre los hombros de los ciudadanos. Así que el crecimiento ha sido enorme en el ámbito político también, el poder compartir con dirigentes del partido, muchos de los cuales no me acompañaron en el 2017, pero que hoy tenemos un diálogo franco, abierto, sincero. Decía Santi, mira, la verdad que no me gustaba eso en su momento, no te conocía, no tuvimos la oportunidad. Vos eras ministro de Hacienda, o sea, el cargo más impopular en la República del Paraguay. O sea, realmente en ese sentido también ha sido un proceso de aprendizaje y seguir conociendo gente maravillosa. ¿Considerás un estigma? Porque dirán algunos, capo Santi Peña, pero para la nucleación política ANR, el hecho que haya sido, aunque parezca reiterativo, ¿crees que a estas alturas todavía te conspira en algún momento dado estar adscrito al PLRA? Yo creo que cada vez menos, Roberto, ¿verdad? Claramente está el fanático que no quiere saber nada y ninguno somos monedita de oro. Siempre hay alguien que no nos va a querer y eso es perfectamente entendible. De hecho, es el desafío para seguir trabajando y seguir llegando a todos los que no llegamos todavía. Pero yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que hay innumerables casos de correligionarios con décadas de afiliación, pero que realmente han manchado el nombre del partido. Y por el otro lado tenemos correligionarios de reciente afiliación. No voy a hablar de mí, pero sí creo que hoy Horacio Cartes es el colorado que más trabaja por el Partido Colorado, ¿verdad? Y también es un afiliado reciente. ¿Qué es Horacio Cartes para vos? Yo creo que Horacio, yo como lo veo, ¿verdad? Acuérdate que yo lo conozco a Horacio ya cuando él era presidente, yo era miembro del directorio del Banco Central. ¿Cómo se dio ese acercamiento?
Yo lo veo por primera vez a Horacio Cartes el día que asume como presidente de la República en la Costanera. Yo era miembro del directorio del Banco Central. O sea, Fui 15 de invitado agosto del 2013. Del 2013. Nunca antes lo había visto. Y bueno, a partir de ahí, en mi rol de director del Banco Central, yo empiezo a interactuar con los representantes del equipo económico, ministro de Hacienda, ministro de Industria, ministro de Agricultura y Ganadería, jefe de gabinete. Y bueno, eso me llevó a interactuar mucho con ellos. Entré a trabajar en varias comisiones, una de ellas fue la negociación del acuerdo de Yacyretá. Y eso me llevó a diciembre del 2014 que el presidente me ofrezca el cargo de ministro de Hacienda, que asumí los primeros días del 2015. Y la verdad fue para mí toda una sorpresa, no me lo esperaba. Y le pregunté al presidente, de hecho, presidente, ¿por qué usted cree que yo soy la persona indicada? Y porque veo tu currículum, Santiago, y veo un joven preparado, comprometido con el país. Y le pregunté yo la cuestión partidaria. Me dijo, no, Santiago, eso no es ningún problema. Acá necesitamos a los mejores paraguayos. ¿Pero en ese momento le manifestaste ya algún interés de acercamiento a la ANR? En ese momento no, pero pocos meses después ya, sí, ¿verdad? Yo conté esto varias veces. Yo me afilié al Partido Liberal a través de un amigo a los 18 años para votar justamente por su padre, que era candidato a presidente. Pero nunca hice ningún tipo de militancia, nunca me fui a un acto, absolutamente. O sea, no tenía un sentido de pertenencia hacia el Partido Liberal. Y cuando empiezo a trabajar en el gobierno Horacio Cartes, ahí sí empiezo a ver una O sea, que el famoso afiliarse diferente. por afiliarse nomás. Exactamente, como ¿Cuándo miles, entonces? como cientos, Claro. ¿verdad?, de personas que se afilian. O sea, no tuviste simplemente, una ¿verdad? militancia activa No, dentro del nunca, PLR. ninguna Un cargo, militancia, nada. ¿verdad? Entonces, a partir del cargo de ministro de Hacienda, que sí es un cargo político, ahí sí empiezo a interactuar con actores políticos, parlamentarios, gobernadores, senadores. Entonces, eso me llevó, obviamente, a mirar también ese lado de la gestión pública, que para mí es relativamente nuevo. Yo decía, la pucha, mira, me formé en política pública, trabajé en el diseño y en la implementación de política pública, y esto es como el estadio siguiente de participar políticamente, partidariamente, y realmente me sentía ya en ese entonces muy identificado. Le planteo al presidente y él me dijo, Santiago, ministro, no se apure, no se apure, no se apure, y así llegamos a la convención, que para mí fue también la mejor manera de ponerle un broche a algo que yo ya había decidido hace rato. Ahora, te dijiste que en el recorrido habitual hay algunos que se acercan y ya te encaran de otra manera, nunca olvido, y cayó muy bien el hecho que te hayas sentado en una mesa, hacer lo que hace un joven colorado, de por allí, demostrar ese interés y por sobre todo empoderarse y la pertenencia. ¿Hoy sentís que Derechá te ven de otra manera o no? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que el trabajo que venimos haciendo. Yo desde el 15 de agosto del 2018, y se lo dije al presidente electo, yo no iba a trabajar en el Estado, pero sí le iba a apoyar en todo lo que yo crea que era conveniente para el Paraguay y que iba a ser crítico en lo que creía que no era conveniente para el Paraguay. Y así lo he hecho a lo largo de estos 3 años de gestión. Obviamente esto genera mucha antipatía hacia algunos actores dentro del oficialismo, pero yo te puedo dar testimonio de acciones que he hecho a lo largo de estos años, de apoyo a la gestión del gobierno, pero también una posición muy crítica. Y yo creo que eso se valora mucho, ¿verdad? Es la sinceridad, la honestidad de propósito, y nuevamente hoy... ¿Pero se percibe como una crítica constructiva o es el famoso, él no llegó nomás y por eso habla mucho? Y yo creo que es constructiva porque siempre doy argumentos, ¿verdad? No es simplemente atacar por atacar, y salgo a defender y apoyar lo que yo creo que es conveniente para el Paraguay, ¿verdad? Te doy un ejemplo, el más reciente. Ayer la bancada Honor Colorado en la Cámara de Diputados presenta un proyecto donde defiende la posición del gobierno sobre los avances en materia de prevención de lavado de activos de cara a la misión del Gafilat. Sí. Cuando hay personas de la oposición que son aliados del gobierno, que son personas muy cercanas al presidente, que están atacando y si es por ellos van a incendiar el Paraguay con tal de ganar protagonismo, ¿no? ¿Verdad? Y que de hecho lo hicieron. Entonces, nuestra posición es firme. Apoyo a la República del Paraguay, a los avances, a la defensa de los intereses del Paraguay. Tenemos una posición crítica, pero eso no nos impide a nosotros apoyar las medidas que son coherentes y que van en O sea esa que línea. si hace entonces una retrospectiva, un antes y un después, porque a la vuelta nomás está el 2023, por más que ustedes ahora dicen lo importante es ceñirnos al 10 de octubre, ¿crees que hoy el Santiago Peña de ayer maduró muchísimo más en términos políticos, partidarios, hasta como profesional en la visión que uno tiene desde un ministerio? Sin embargo, pasar del otro lado al mostrador te da un matiz, un prisma diferente para la percepción. Totalmente, totalmente. Todo proceso de cambio es un proceso de aprendizaje.
¿verdad? O sea, el haber perdido una elección para mí fue un proceso de aprendizaje tremendo. Y yo repetía esto en campaña, ¿verdad? Que aquel que no sabe perder no se merece ganar, ¿verdad? Y yo creo que a Mario Abdo le pasó también eso. Mario Abdo vivió una pérdida en las elecciones del partido. Ganó Aliana, cuando ganó de una manera enorme, una diferencia enorme de Pedro Aliana. Y eso él capitalizó y lo llevó, le insufló de ánimo, armó un para equipo. mí fue un proceso de aprendizaje enorme de poder valorar a aquellos que me han acompañado, que nos han acompañado, porque en realidad no es a mí, es un movimiento, un proyecto, ¿verdad? Donde Honor Colorado tenía candidatos en 6 papeletas y ganamos en 5, ¿verdad? O sea, la realidad, yo no Ahora, llegué. ¿dolió esa derrota? ¿Pensaste que todo se acababa o era un tropezón? Hiciste después ya famoso el análisis de Guerrero en Catacumbas, así como que percibiste que se podía seguir. Voy a contar algo, ¿verdad? La mañana del 17 de diciembre del 2017... ¿Que fue la mañana subsiguiente? La mañana de las elecciones. Arranque, perdón, sí. Nosotros comenzamos el día a las 6 de la mañana con una misa en casa, con la familia. Y en ese momento yo pensaba, hice todo lo humanamente posible. Yo sentía que hice todo lo humanamente posible. Y que estaba ahí, a medio paso. Y decía, este día ya depende del de arriba. Ya lo mío está, lo que teníamos que hacer en la tierra lo hicimos, ahora depende del de arriba. Y de los operadores, ¿verdad? Y la noche, cuando se empezaron a dar los resultados, ¿verdad? Obviamente en el PC había muchas caras largas, ¿verdad? Claro. Se empezaba a ver la diferencia, ¿verdad? Ahí, y bueno, yo salgo de una habitación y empiezo a ver, y digo, empiezo a aplaudir. Bueno, señores, nada de caras largas, hicimos un gran trabajo y tenemos que mirar para adelante con optimismo. Onda José Luis Chile, a ver cuando nos eliminamos ante Francia, totalmente. ¿no? Empezando a levantar al equipo, yo tenía una paz interior, Roberto, tremendo. Y di el discurso, reconocí, le llamé a Mario Abdo enseguida, estábamos creo que en 80% del conteo, muy rápido. Bueno, lo que sí, llegamos a casa, yo llego a casa con mi señora y mis 2 hijos, y bueno, estábamos sentados en la cocina los 4, y me dice mi hijo, que en ese entonces mi hijo tenía 21 años, me dice, papá, hoy perdiste una elección, pero pensá que ganaste una familia. Y realmente eso para mí, emotivo, para mí fue un propósito, ¿verdad? De reconocer, ¿verdad? Que ciertamente pude haber perdido una elección, pero realmente lo que gané y la oportunidad de seguir en esto, que para mí, o sea, mi testimonio, mi trabajo, no se va a definir por 2 años y medio haber sido ministro de Hacienda o 5 años si llego a ser presidente. Yo quiero que, no sé, mirar los próximos 30, 40 años, si Dios quiere, hasta los 80, ¿verdad? Yo creo que la ciencia va avanzando y la expectativa de vida va a ir aumentando. Yo me siento con fuerza de seguir trabajando y obviamente una posición como ser ministro o presidente de la República es un espacio de tiempo, ¿no? Y tiene un límite. Y nuestra contribución no puede limitarse a eso. Así que yo me veo por lo menos en esa parte. Y si se da en el 2023, bienvenido. Y si no, seguiremos sirviendo y seguiremos trabajando, intentando y siendo parte de esa oferta electoral que es lo que enriquece a la democracia. Para la próxima, y probablemente aunque vos no quieras todavía asumir 2023, en ese mismo desayuno puedas anotar esto, el Eclesiastés. El hombre prepara el carro para el asalto, pero es Dios quien da la victoria. ¿Sí? Hacemos una pausa, ya volvemos. Insisto, agradable la temperatura en esta noche de agosto. Ahora, desde tu CU 24 horas podés solicitar préstamos, tarjeta de crédito y aumento de línea de tus tarjetas de crédito, porque innovar sencillamente es mejorar. Para más información, comunicate al 617-00, Cooperativa Universitaria Confiable, Solvente y Solidaria. ¿Cómo le percibís al Movimiento Cooperativo Nacional, Santiago? Súper fuerte. Me tocó ahora celebrar los 25 años de la cooperativa 8 de marzo, di una charla y realmente el aporte que han tenido, si miramos la historia, ¿verdad? El movimiento cooperativo tiene décadas en Paraguay, pero desde la crisis de los 90, la crisis bancaria de los 90, tuvieron realmente un auge muy, pero muy importante. No, impresionante. Y yo creo que si miramos los niveles de inclusión financiera en Paraguay todavía son bajos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes van a capturar a esos paraguayos? Yo creo que el sistema cooperativo. Va abarcando más. No, tremendo. Y obviamente no es solamente una herramienta financiera, es contención social, en educación, apoyo social. No, tiene la contribución realmente es tremenda. Hablando de charlas, veo que con Banco Baza recorren el país con baldovinos, ¿no? Así mismo, con Carlos Fernández instalamos un espacio estando en el gobierno. Todos los años hacíamos un evento
a final de año, donde hacíamos un recuento de la economía y una proyección de lo que podría ser el año siguiente. Y cuando salimos del gobierno dijimos, ¿por qué no hacer lo mismo ahora desde el ámbito privado, como una voz independiente sobre el análisis económico? Y veíamos esto más que nada como un espacio académico, de formación también y de información para empresarios. La verdad que superó todas nuestras expectativas. Hicimos el primer evento en diciembre del 2018 y cerca de 1000 personas se anotaron. Y lo continuamos haciendo en pandemia, pasamos al mundo virtual, ¿verdad? Sí, Entonces, esto se que ayudó transmite muchísimo. y disfrutamos mucho. La verdad que es un espacio y el gran mérito en realidad es de Carlos. Carlos es el que se dedica con más tiempo al análisis y a Con un entender, rol así de catedrático encarnado. La rigurosidad científica de él no tiene comparación en Paraguay. Es el único doctor en economía por la Universidad de Chicago, que digamos, sería como la cuna de la economía en Estados Unidos. Y Carlos realmente tiene un nivel académico que es totalmente superior a lo que vemos por lo general. ¿Estás en la cátedra en alguna universidad o no? No, vos sabés que me fui a hablar a la universidad cuando salí de la carrera presidencial, me fui a hablar a la universidad, hablé con el decano, evalué la posibilidad y después dije, ¿por qué limitarme a un aula de 25 alumnos si de repente puedo dar charlas en todo el país, ¿verdad? Entonces salí a recorrer muchísimo. Antes de la pandemia iba mucho al interior, ¿verdad? Después cuando empezó la pandemia me moví al ámbito virtual también, dando también muchas charlas. Y eso me permitió llegar a lugares que físicamente iba a ser difícil. Tiene ¿verdad? un universo mayor llegada incluso, ¿no? No, impresionante. Me contactaban chicos, no sé, del fondo del Chaco que me decían, Santi, queremos una charla sobre economía, entender. La verdad que disfruto muchísimo. Es una de las pasiones. Enseñé en la Universidad Católica cuando volví a hacer la maestría, pero después ya me fue muy difícil. ¿Y qué dicen los millennials, los jóvenes en general? ¿Cuál es el reclamo, más allá de todo lo que pueda significar tu actividad partidaria? Y hay mucha crítica, hay mucha desconfianza a todo lo que es público. Esa es la realidad, yo encuentro eso. Parte de lo que yo hago, que obviamente es hablar de la situación económica, pero también explicar el proceso de desarrollo de una nación y los procesos políticos, que son los que finalmente viabilizan. O sea, ya te perciben con un mote, ¿no? Así como que manchado. No, o sea, yo veo que ellos tienen el descreimiento no personal, sino institucional, al sistema. Se arrastra. No les gusta la política, no les gustan los actores políticos. Y bueno, parte de lo que yo hago también es tratar de explicarle que hace más de 2000 años los romanos encontraron en la democracia las mayores virtudes, y no por la perfección, sino porque era el sistema más alejado de la tiranía. Equilibrado, sí. Y la democracia se sustenta sobre partidos políticos. Entonces, lejos de atacar los partidos políticos, tenemos que involucrarnos para mejorar los partidos políticos, ¿verdad? Y encontramos que los problemas que tienen las nucleaciones políticas y no son diferentes a los que tienen los clubes deportivos o lo que tiene la misma Iglesia Católica. O sea, la pregunta es, porque tengamos algunas personas que deshonran la Iglesia Católica, no vamos a alejarnos de la Iglesia Católica. Claro, o sea, Lutero se alejó, Francisco así intentó arreglar el pleito por dentro. Ahora, eso es lo que dice Hugo Velázquez en el mismo lugar, estaba hace un par de jueves, y me decía, a mí me va a ser mucho más fácil porque yo manejo la idiosincrasia del Colorado y de la ANR. ¿Crees que eso a vos de alguna u otra manera te genere cierto obstáculo? Yo creo que no, Roberto. Yo te soy sincero, me siento muy cómodo, y hoy los medios de comunicación, este invento nos acerca de manera tremenda a todos, ¿verdad? O sea, y yo puedo hoy de repente tener una conversación a través de una videollamada con un dirigente, no sé, en Puerto Casado. O sea, no hay ninguna Noboa, el limitación. presidente de Ecuador, justamente un día nos dijo así en una conferencia, lastimosamente estoy en el ocaso de mi vida, pero si esto se creaba hace 30 años, yo finalmente tanto más pude haber hecho por la sociedad ecuatoriana. Y algo que yo intento, y te soy sincero, me siento muy cómodo, es que también la gente se siente muy tranquila y muy libre de decirme lo que les gusta y lo que no les gusta. Entonces yo valoro mucho eso, ¿verdad? Entonces el dirigente también que me puede llamar y me dice, Santi, a mí no me gusta tal cosa, y bueno, dame la oportunidad de que yo te explique alguna declaración o algo que yo hice en su momento. Me ha pasado, por ejemplo, con el gremio médico. O sea, a mí me tocó una situación muy delicada, siendo ministro de Hacienda, de administrar demandas del gremio médico, ¿verdad? Y hoy, lejos del fragor de la batalla, hablo con líderes sindicales, con directores de hospital, y le explico un poco cuál es mi visión sobre el sistema de salud, sobre cómo tiene que avanzar, las reformas, las reivindicaciones,
Y ahí me dicen, a la pucha, eso no sabía. Hay yo. una interacción así cuando uno trata de explicar y no posicionarse. Con todo, con gremios docentes, con gremios médicos, con diferentes sectores. Bueno, yo estuve en el sector público 20 años, entonces conozco prácticamente cada una de las instituciones. Me he reunido con funcionarios de cada una de las instituciones, empresas públicas. Entonces, cuando me escuchan a mí, dicen, pero eso no es lo que yo leí en un titular del diario. Y no, porque lo del titular del diario era lo que ellos querían que vos entiendas. Pichicateada la verdad. Exactamente. Entonces, hoy el camino se ha cortado. Entonces, yo creo que lo que Hugo cree que es el modelo anterior, ¿verdad? De que no, el dirigente y la autoridad, y yo te doy esto, y yo te doy lo otro. Los contratitos, ejercer. O sea, la política transaccional. El poder por el poder, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Que en mi caso, y yo le decía, y bromeaba siempre con los políticos, ¿verdad? Cuando yo iniciaba la campaña, y yo le decía, esta actividad no es tan difícil, no hay que mentirle a la gente nomás. Porque muchos de los problemas de los políticos es que le mienten a la gente. Pero ¿cómo hacer? Porque finalmente eso suena hasta lírico en el mundo de las ideas. Pero finalmente, cuando se insiste con ese modelo, hay un importante bolsón electoral que ya se abre, ¿no? Y ya lo perciba uno, ¿no? O sea, no va a encarnar lo que nosotros quisiéramos que fuese. Entonces uno tiene que acostumbrarse a chocar con esas estructuras tradicionales. No. Ya no me decía justamente también, yo en mi vida pedí por nadie y eso hace que, por más que parezca un liberalote así argelado, pero por eso nomás a mí no me van a señalar. Y siempre voy de frente. No sé si es verdad, no sé si eso resulta, pero vos también sos el segundo que dice que finalmente hay que irse nomás, por más que moleste con un asterisco, ¿no? Sí, yo creo que hay que hablarle con la verdad, ¿verdad? Yo creo que obviamente el dirigente político que quiere trabajar en política, quiere llegar al poder para ejercer el poder. Y eso es genuino. Y yo quiero eso. O sea, yo no quiero simplemente llegar con un equipo y después ese equipo se quede. Ahora, el desafío es cómo yo encuentro el lugar para cada jugador. O sea, no le vaya a poner al defensor para que ataque. Ponerle al defensor que tiene habilidades para defender. Finalmente, la burocracia pública, ¿verdad?, es gigante. Y vos necesitas colaboradores en cada uno de esos lugares. Pero eso es lo que suena a veces como que el que llega tiene que finalmente desembarcar con su propia gente. En los cargos claves se supone que sí. En los cargos de confianza, pero obvio, ¿verdad? A veces uno va y los otros ya quedaron nomás y después ya exigen la antigüedad, la inamovilidad y todo eso que sabemos. Todo está escrito en ese sentido, ¿verdad? O sea, están los cargos que tienen que llegar por concurso, están las promociones que tienen que ir por concurso, pero también están quiénes son los colaboradores cercanos. O sea, si yo tengo que definir o yo tengo que elegir a un ministro de Agricultura, y lo lógico es que elija a un ingeniero agrónomo o a un veterinario. No voy a elegir a alguien que no terminó el colegio. Horacio Cartes la vez pasada decía, sigan traficando influencias para conseguir un puesto de trabajo para un joven. O sea, que ese que va dijo para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente. Entonces yo leí el diario equivocado a lo mejor, finalmente, porque eso es lo que me quedó. Pero digo, el que va y dice Santipeña me va a conseguir un trabajo, yo le voy a votar, tendría que ser entonces desde el estamento estatal apuntando a generar fuente de trabajo, pero con actores privados. Yo creo y estoy convencido de que la gran generación de empleo se da a través del sector privado. Que el sector público tiene la responsabilidad de generar las condiciones para el desarrollo del empleo catear privado. Totalmente. O sea, hoy tenemos nosotros más de 300.000 funcionarios públicos, ¿verdad? Y probablemente va a tener que crecer, pero va a tener que crecer en áreas donde el rol del Estado es clave, la educación, la salud y la seguridad. ¿Y cómo hacer con esos funcionarios públicos que ya te ven como una amenaza y te dicen, no, probablemente nos deje en la calle? Sin embargo, uno en campaña tiene que mostrarse como aliado estratégico con ellos. Vos sabés que yo tengo muy buen diálogo con los funcionarios públicos, ¿verdad? Lo hice en su momento y lo voy a repetir. El cargo de ministro de Hacienda es el más impopular de la República del Paraguay. Sí, porque tiene que... Y porque tiene que administrar, ¿verdad? Y uno no es que corta porque quiere cortar, corta porque quiere construir más viviendas sociales, porque quiere aumentar programas sociales. O sea, a nosotros nos tocó ser el gobierno que más incrementó los programas sociales. Entonces, eso no es que cae el maná del cielo, no, tenés que administrar los recursos públicos. Yo creo en una burocracia pública que está bien remunerada, yo creo en una burocracia pública que le da oportunidades a aquellos que se esfuerzan, ¿verdad?
Y hay tremenda desigualdades dentro de la administración pública. Sin duda. ¿Verdad? Entonces, yo creo en eso. El Y eso ascensorista que gana 20 palos, el médico que tiene que tener 3 vínculos para ajustar 18 Totalmente, millones. ¿verdad? O aquel que se jubila muy joven y aquel que nunca se jubila. O sea, Sí. hay muchas desigualdades dentro Pero eso del no se sector arregla en público. 5 años, Santiago. No, no se arregla en 5 años, pero vos podés sentar las bases, ¿verdad? O sea, una reforma del servicio civil, una reforma de la seguridad social. O sea, hay reformas que ya están en los gabinetes hace años y que no se hacen, ¿verdad? Y hay que avanzar. Dijiste lo de las redes sociales y te bardearon mucho con la condena de González Daer. O sea, supongo ya tenés un speech. ¿Cuál es tu defensa en términos mediáticos cuando te dicen lo de la famosa fruta del árbol, ¿cómo era? El árbol que da fruta. Ahí está, al final. A ver, lo repetí varias veces, Roberto. Siempre dije, desde el día que me preguntaban por primera vez, que las responsabilidades son personales y no son colectivas, ¿verdad? Que yo me estaba candidatando para presidente de la República. El senador en ese entonces, Óscar González Daer, se estaba candidatando para el Senado, ¿verdad? Y que si él tenía cuentas con la justicia iba a tener que responder y no era responsabilidad mía que defenderle a él, ¿verdad? Y lo del árbol que da fruta fue un evento, un acto en la ciudad de Luque. De Luque, sí, justo estábamos repasando con las Habían imágenes. cerca de 15.000 personas, obviamente adherentes de él, Ajá. donde obviamente era un acto que me estaba apoyando a mí y obviamente él estaba siendo atacado a través de los medios de comunicación. Ahí está. Y ahí donde yo entro y digo, a ver, Oscar, vos fuiste presidente de seccional a los 18 años, fuiste presidente del centro de estudiantes a los 24, fuiste electo por el voto popular en la Cámara de Diputados en varias oportunidades, fuiste electo presidente de la Cámara de Diputados, fuiste electo senador en varias oportunidades y fuiste electo presidente de la Cámara de Senadores. En cada uno de esos lugares le ganaste a gente, te ganaste enemigos, ¿verdad? Entonces yo decía, obviamente al que le atacan a aquel que tira fruto, ¿verdad? Aquel que tiene fruto, ¿verdad? Y fue una manera que encontré de alguna manera para explicar una carrera política O sea, dilatada. no evaluaste ahí si era frutos verdes, maduros o podridos. Claro, no dijimos eso, o sea, yo no dije eso, pero encontré en esa analogía la forma de explicar que en realidad él había llegado por el voto popular, no era una designación, él no había entrado porque siempre entraba por su propia lista. Pero eso generó el Obvio, zócalo y es lo que hoy se te el reprisa. titular enviaba el mensaje que el medio quería enviar, no lo que yo había dicho. Por más que yo explicaba y explicaba y explicaba, y bueno, lo seguiré explicando, pero si esa es es el estigma con el cual que tengo por eso, que finalmente, cuidar. liberal, algunos me dicen carbón mojado, no prende, otros dicen, digo, lo de Horacio, estar en su entorno, suma. Me van a decir, obviamente, que no resta, pero algunos te dicen fue probablemente en democracia uno de los mejores presidentes. Y otros dicen, no, Santipeña va a responderle directamente el telefonazo de la calle España y él no va a tener autonomía. ¿Qué respondes a eso? Que ya fui ministro de Hacienda, fui secretario de Estado del señor presidente Horacio Cartes y en 2 años y medio nunca me pidió absolutamente nada que no correspondía, ¿verdad? Teníamos un diálogo fluido, es más, le metí en muchos problemas políticos, ¿verdad? Porque yo implementé una agenda importante de reforma económica y en cada evento él me apoyaba, ¿verdad? Entonces yo no tengo ninguna duda, y en el caso hipotético que yo sea presidente de la República, que si yo hago bien las cosas, él me va a apoyar. Y si hago mal las cosas, él no me va a apoyar. En algún momento dado de todos estos años, ¿tuviste un enfrentamiento con HC? Vos sabés que no, vos sabés que no, Roberto. Vos sabés que ha sido siempre una relación muy positiva. Te digo, en los momentos más difíciles, él me apoyó, ¿verdad? Cuando yo tenía que tomar decisiones, inclusive decisiones que por ejemplo, podrían haberse visto como un impacto negativo. Él iba a las cooperativas. Ahí está, sí, ¿verdad? Que un tema que hoy yo digo, ese es un capítulo que yo ya no voy a volver a abrir. O sea, yo tenía en ese momento la idea de masificar el IVA, ¿verdad? Pero obviamente en este sector que tiene un impacto económico, es un tema que ya no voy a discutir más. O sea que eso murió para caso mí. cerrado. Caso cerrado. O sea, entonces, y él me apoyó a pesar de que tuvimos manifestaciones, a pesar de que tuvimos gente en la plaza durante semanas, ¿verdad? Entonces, porque creíamos que era una medida que iba a beneficiar al sector. Bueno, finalmente no se implementó, después se revirtió, pero ya hoy es un caso cerrado eso. Ya ¿Pide no se ahí habla. HC o no? No, o sea que no. Pero capaz que hay un evento, porque estábamos recordando hace una semana, ¿verdad? Con el senador Antonio Barrio, Sí. el mes que dejó de fumar. Ahí estaba Fumaba mucho él.
Y bueno, cuando comenzó el Encima un gobierno... día hizo una broma a mi propia marca, o sea que meté en bolsillo a otro. Y él dejó de fumar y con esa rigurosidad que le caracteriza a él, nunca más prendió un cigarrillo, ¿verdad? Y hubo un mes donde llamamos a la secretaria, ¿cómo está el humor? Y no, está durísimo. Entonces no aparecíamos por el palacio. Ajá. ¿Cuántos son los que permanentemente están en ese entorno? Mangui dicen que directo se va a la cocina, prepara el tereré, viene Tony Barrios, creo que tiene también una carpita ahí atrás, y se los ve a ustedes como que el equipo político. Un día el ingeniero Guasmosi me dijo, yo soy el único expresidente que no me preocupé de dejar parlamentarios. Nicanor intentó, creo que después se fue diluyendo su bancada. Hoy por hoy funciona como una suerte de Emburubilla y la casa de la calle España. Así y es más que nada por el trabajo que hace, ¿verdad? Horacio desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días está trabajando. Opera. Y encuentra un espacio para compartir con su familia, para trabajar en sus obligaciones empresariales, que también las tiene muchísimas, y también en materia política. Así que es una persona que trabaja con una intensidad y en todo lo que hace quiere hacerlo bien. Así que realmente es también estimulante mirar en todo eso, también en el ámbito deportivo, ¿verdad? Sí. Que, dicho sea la paso, ¿verdad? A medio paso. Mirando del fondo de lo la único tabla. falta es que Libertad campeón en la Sudamericana y nosotros los servicios. ¿Vos sos de Cerro? No, yo soy de Olimpia. Ah, bueno, tampoco está muy bien ahora. Sí, pero... No, tampoco puedo hablar mucho. Sí. Y hablando de despertarse temprano, ¿a qué hora vos arrancabas, Santi? Y yo arranco por lo general 6:30. 6:30. Me levanto 6:30. Dentro de lo posible trato de hacer ejercicio a la mañana. ¿Hace bicicleta como antes? ¿O ya no, vos sabés que la bicicleta tiene mucho polvo. No me subo una bicicleta hace mucho. Hay que salir, llevar... te consume más tiempo. Claro. ¿Verdad? Entonces sí salgo a correr. Llegar hasta un lugar para pedalear lleva su tiempo, ¿no? Sí salgo a correr, hago ejercicio a la mañana cuando puedo. Y después... Cuando te vas al súper, no sé si lo hace o lo hace tu señora, ¿qué te dice la gente? Del 1 al 10, la crítica es constructiva, abrite, ¿para qué lo te metiste en política? Sigue adelante. No, te soy muy honesto. No recuerdo a alguien que me haya dicho, Santi, no te involucres, ¿verdad? Sí me han dicho algunas personas, ¿verdad? Pero personas que obviamente me dicen por vos, por tu familia, no lo hagas. Pero en general, gente así que me encuentra en la calle siempre me dice, Santi, seguí, Santi, realmente es estimulante, Santi, no te canses. O sea, no le encontraste a nadie tipo Juancho que le grite y le empuje, un empellón, nada. La verdad que no. Mira, para no ser... una vez me pasó siendo ministro, me acuerdo que me estaba cortando el pelo en la peluquería del barrio y un chico que te estaba cortando pasó enfrente y me dijo, qué bien, ministro, qué bien, te felicito, desastre. Ah, así con esa actitud del así burlona, sí, ¿verdad? claro. La única vez, ¿verdad? Pero después, por lo general, siempre son comentarios positivos. ¿Y no le querías explicar algo? No, porque pasó. Si se quedaba y si venís, no te vamos a hablar. Vamos a conversar, ¿no? Porque tenés un hijo también, bueno, ya no es adolescente. ¿La nena cuánto tiene, tu hija? Mi hija tiene 15. Ah, bueno. A la vuelta, hasta ahora muy cómodo. Vamos a hablar del operativo Cicatriz, ¿sí? Excelente. De Hugo Velázquez. Buenísimo. Hugo dice, le voy a pasear. Ya le gané luego alguna vez a Horacio y otra vez. Y tenés la plata. Horacio tiene 100 y yo tengo 10 que tienen 10. ¿Es muy gravitante tener efectivo para hacer política? Yo creo que cada vez menos. Yo creo que es importante, pero yo creo que el candidato es cada vez más importante. Y también vamos a hablar de la oposición. Norman Harrison estuvo ahí en el mismo sillón y dijo, a mí me encantaría competir contra Santiago Peña por una cuestión de perfiles, me sentiría cómodo, porque él así como que cree que va a ser una alternativa válida dentro del PL. Ray Blasllano dijo del 1 al 10, 9 que va a ser nuestro candidato. Solo que ellos hablan de la posibilidad, no de la alianza ni de la concertación, ¿verdad? O sea que decía, Norman puede ser con Katia, no sé, con alguien del PPQ, de por ahí Víctor Ríos con alguien de la izquierda, y Efraín probablemente su dupla sea otra vez Efraín, porque él está enamorado de sí mismo. A la vuelta de la pausa seguimos haciendo mano a mano con Santiago Santi Peña. Ahora, desde tu seguro 24 horas podés solicitar préstamos, tarjetas de crédito y aumento de línea de tus tarjetas de crédito, porque innovar es mejorar. Para más información, comunicate al 617-0000. Cooperativa Universitaria Confiable, Solvente y Solidaria.
Dijiste que ibas a traer una carpeta de banco, de estación de servicio, cementera. Hasta ahora nada, Santi, ¿eh? Nenecho está mirando el programa y quiere saber cuál es tu percepción. Estás muy tranquilo. Dice que él está en el fragor de la batalla. ¿Va a ganar o no? Nakayama es buen candidato también, ¿eh? Yo creo que va a arrasar. Creo que Nenecho está haciendo un trabajo excelente, uniendo al partido, que es fundamental. Pero aparte caminando sobre una gestión que yo creo que ha sido muy buena, que nos ha tapado la boca a todos, ¿verdad? La noche que él se consagra como intendente, ¿verdad? Sí. En esa elección tan controversial, me acuerdo que le envié un mensaje, le dije, esta es la oportunidad para demostrar la capacidad de gestión que tenemos. Él me comentó, pues yo soy muy amigo de su padre, el profesor Óscar Rodríguez Kennedy. Él enseña hace 40 años en la Facultad de Derecho y yo soy su asistente a mucha honra. Y me decían en hecho que él jamás tuvo un pleito con HC, porque HC le pidió acompañarle a Dani, que le dijo, líder, yo quiero ser. Sí. Y esa vez le dijo, bueno, sepultate solo y después no vengas a llorar. Y que él se sentía por eso mismo compelido a tener buena gestión y finalmente fue como el hijo pródigo. Así mismo. ¿O no? Porque Así fue mismo. reconvocado. No, y te digo más, ¿verdad? Porque soy parte, un actor en esa telenovela, ¿verdad? O sea que donde vos... se plantea que yo sea el candidato para claro. enfrentarle a Nenecho. Ajá. ¿Verdad? Yo le dije no y le expliqué por Como qué parte de una argelería así de reacción inmediata. Y cumplía varios objetivos, de alguna manera sacarme a mí de carrera, o sea, cumplía varios objetivos. ¿Pero ¿verdad? quién te pidió? ¿Horacio? No, un planteamiento por parte del oficialismo. Claro, así como no, del oficialismo. Vamos a lanzarle a Santi ahora en el partido de la Sudamericana y nosotros vamos a la Copa. Nosotros, y ahí Horacio nuevamente me apoyó a mí, apoyó mi decisión. Y bueno, se miraron los números y Nenecho claramente era el candidato popular, él estaba instalado ya en la ciudadanía azucena. Y bueno, tomamos la decisión de acompañarlo y yo estoy realmente muy contento con esa decisión. ¿Y crees que vaya a ganar? Yo creo que va a ganar, no tengo ninguna duda. ¿Y Ulises allá en el este? Y está disputado, ¿verdad? Te soy muy honesto, tengo menos sentir sobre la situación de Ciudad del Este, pero la Asunción sí conozco porque le está acompañando muy de cerca el diputado Raúl Latorre, está haciendo un trabajo excelente. De paso, aprovecho para enviarle un abrazo grande a Nenecho y a Raúl y a todos los que están trabajando en las concejalías. Ahora, un outsider de gestión Nenecho, sin embargo, Hugo Javier, que es el mismo equipo de ustedes, evidentemente que viene muy enredado, como mínimo. Sí, complicado y como yo siempre digo, él va a tener que rendir y explicar absolutamente todo, ¿verdad? Lo que sí yo te diría, Roberto, que me encantaría que hoy lo que se está investigando sobre la administración de la gobernación de Central se pueda hacer sobre los 17 departamentos, ¿verdad? Yo creo que hay también en ese sentido... Hacer foco en todos. En todos, ¿verdad? O sea, yo creo que hay muchas malas prácticas y la realidad es esa, son malas prácticas que lo que buscan es acelerar el proceso de ejecución, no tener que llamar a licitación, no ir por la DNSP, entonces se crean todas estas figuras. Y como pero yo te puedo asegurar que son movimientos muy suspicaces, pero ¿no? te puedo asegurar que esto que se cuestiona en la gobernación de Central, sin decir si está bien o si está mal, la justicia va a tener que mirar. A tus ojos técnicos. A mis ojos técnicos te aseguro que es la misma práctica que se hace en todas las gobernaciones. Y que ya se hacía luego antes. Que se hacía así luego, ¿verdad? Pero está bien o está mal. Y mira, hay que ver si se prestó el servicio, si está en la documentación, o sea, eso es lo que hay que encontrar. Pero como que da la impresión que se generó un persaltum sobre las normativas y sobre las leyes. Totalmente. Se está tratando de encontrar un Pero era un uso habitual, un atajo. Totalmente habitual prácticamente en todas las gobernaciones. Pero molesta al equipo de HC por el desgaste permanente con... Y obviamente, ¿verdad? Pero bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, cada uno tiene la responsabilidad en la gestión. Horacio Cartes nos decía a nosotros en el gabinete, señores, yo le voy a apoyar a muerte siempre que pongan al Paraguay en primer lugar. O sea, si yo encuentro que hay alguien que hace mal, esa persona se va y va a tener que responder por sí solo. Operativo Cicatriz. Cale Garavena siempre repite tragar sapos y poner cara de que te gusta ese sapo. Y pedir el siguiente sapo. Y pedir que venga más, por favor, que me encanta acá, ¿no? Al final, ¿eso está generando lo que ustedes esperan? Y mira, 95% de las candidaturas de Concordia, que es el resultado de esa cicatriz, ganaron. Yo creo que fue un avance tremendo, yo creo que estamos en ese proceso. En algunos distritos obviamente es más difícil, pero lo que pasó en Guairá, por ejemplo, creo que es un avance tremendo, ¿verdad? Porque... ¿No esperabas que Rolfi pose con HC? Sí. Yo estaba seguro que se iba a dar, ¿verdad? Porque entiendo que más allá de las diferencias hay personas que tienen una convicción firme sobre el rol que tiene que cumplir el partido
y cuáles son los riesgos y los peligros de nuestras peleas, ¿verdad? Porque la realidad, Roberto, yo hoy te digo que en la oposición, te puedo asegurar, nosotros podemos tener muchos errores, pero lo que tenemos enfrente es peor. Te aseguro, que es lo que yo hoy digo, ¿verdad? Yo tengo cuestionamiento sobre la gestión de Mario Abdo, pero si hoy son las elecciones de vuelta, le salgo a votar y salgo a trabajar por él, porque la alternativa de Efraín era mucho peor. No es por una cuestión de corporativismo nomás. No, no hay alternativa en la oposición. Es convicción que lo que vemos del otro lado del mostrador son gente que quema iglesias, que quema la bandera, que prefiere la invasión de tierra, o sea, esa es la realidad. O sea que se sigue reivindicando que el mejor amigo de un colorado. Otro colorado, sin lugar a dudas. Y Argaña decía, el peor de los colorados es mejor que el mejor de los liberales. Decía, ¿no? Bueno, sabio el doctor Luis María Argaña. Que en paz descanse. Bueno, operativo Alderete decía el jueves pasado, nosotros vamos a intentar llegar unidos al próximo 10. Prioridad 1, 10 de octubre. Después se hablará del 2023, porque dijiste ayer, creo que no hay 2023 sin 2021. Sí, dije esto en el primer evento que tuvimos en Pilar, en Ñembucú. Y ahí yo pues decía que, aunque algunos están pensando en el 2023, tenemos que mirar el 2021. No hay de reojo le miraste así al Toro Velázquez, ¿verdad? A Hugo, ¿eh? No, y él también. Tenemos muy buena relación. Y ¿Cómo te llevas con Hugo? Pues, súper bien, ¿sí? Súper bien. Tenemos una relación personal muy buena. Pero él es de Honor y Colorado, ¿verdad? Claro, pero yo te digo, cuando yo era ministro de Hacienda, mi mejor amigo era Hugo Velázquez, presidente de la Cámara de Diputados. Imagínate que fuimos el primer gobierno desde el general Bernardino Caballero que pudo vetar un presupuesto. ¿Y quién era el articulador? Hugo Velázquez. Sí. Y en la otra cámara estaba Mario Abdo Benítez enviando cartas a los bancos internacionales diciendo que la deuda era ilegal. No, claro, pero él se mostraba así como que en contra de toda la gestión ejecutiva. Totalmente. Se pasó atacando la gestión desde el momento. O sea, le ves a Hugo como tu contendor. O sea, él ya está. Y mira, podría ser, yo no sé si hoy te puedo decir, yo no soy candidato. Podría ser. No, ¿verdad? Pero las veces que se le preguntó a HC dijo dos nombres. A Augusto Dos Santos le dijo dos nombres, Santi y Mangui. Y una enorme responsabilidad y realmente un compromiso muy grande, pero de vuelta, nosotros no tenemos que dejarnos confundir sobre los objetivos, ¿verdad? Hoy el objetivo es ganar el 10 de octubre, la mayor cantidad. Y el año que viene veremos, acordate, Roberto, que el momento en donde yo fui proclamado como candidato del Movimiento Honor Colorado fue en el mes de junio del 2017. O sea, quiere decir que todavía tenemos hasta junio del año que viene para el punto de partida que yo tuve 5 años atrás cuando tenía un conocimiento bajísimo. Si hacer el paralelismo, todavía hay tiempo para hablar de eso. Hay muchísimo tiempo. Y las piezas se tienen que armar en las ciudades. Y me gustaría a mí hoy dedicarle más tiempo a la discusión del presupuesto, de las políticas públicas. O sea, yo creo que ahí hay mayor interés para generar consensos políticos. Disculpame si insisto, pero en el Twitter vos saliste incluso y a mencionar, porque Hugo Velázquez acá me dijo, sí, Horacio es vivísimo, me dice. Yo compartí con él madrugadas enteras aquí para allá. Horacio sí es pragmático. ¿Cómo lo es? Me tiene que poner a mí como candidato, ¿verdad? ¿Y cómo viste a Santi? Pero bailando al Palacio. Yo le dije, lo ideal sería que Shakira le deje a Piqué y venga al bolso y pregunte, ¿quién es este Roberto Pérez? Quiero casarme con él. Me enteré que se separó de nuevo por 5ª vez. Entonces, hay cosas que podrían pasar, pero que virtualmente no van a pasar. Entonces él me decía, pero de última yo voy a competir. O sea que él está a medio paso. La competencia es sana, Roberto. No hay que tener, o sea, de vuelta. Sea Hugo Velázquez o sea quien sea, no va a ser un enemigo mío, va a ser un adversario circunstancial, ¿verdad? No, ahora se demostró plenamente. Y ojalá haya 3. Ojalá, no sé, capaz que Mario Abdo un día se levante y dice, yo no quiero que sea Hugo. ¿Por qué insistís con eso? ¿Vos crees que puede darse una tercera candidatura dentro de la ANR? ¿Y por qué no? O sea, en el gobierno, acordate que en el gobierno alguna vez de Nicanor... Facetti, Argaña y Oviedo. Sí, pero acordate en el gobierno de Nicanor, cuando Nicanor dice va a ser Blanca Ovelar, le enfrenta al ingeniero Castiglioni. ¿Y quién es el tercero? No recuerdo. José Alberto Alderete y Mario Abdo Benítez. Claro, y le ofreció su puesto Nicanor, en vez de que yo sea el número 1, ¿dónde está Alderete? Y se peleó con él porque Alderete se levantó y recuerdo que después ya lo mofó en la Madre de las Mareas Coloradas, dijo Alderete y su bonete que no lo quiere ni el muñeco Pepe, dijo. Me acuerdo demasiado bien porque yo era cronista del área política. Entonces, y desde la noche a la mañana se volvió un adversario. En el 97 con el gobierno de Guasmosi también él plantea una candidatura, ¿verdad? El doctor Facetti creo que era. Sí, el ingeniero Carlos Facetti. Con Letradito Ibáñez. No descartemos eso, no sé.
La verdad no te puedo decir qué piensa él porque no hablo con él, ¿verdad? Pero evidentemente que ellos acicatean esa posibilidad. ¿Por qué? Porque aquella vez del acto en donde se presentaron toditos unidos, el lanzamiento de la plataforma Lista 1 para las municipales, se soltó después de que Velázquez virtualmente se veía con buenos ojos que haga dupla con con Mangui Aliana. Y era que Mangui salió, no sé si por instrucción de HC, por quien dijo no. Solamente haría dupla con mi amigo de causa y de convicciones, Santiago Peña. Y vos salí y le respondés y decís, mi estimado Mangui, Colorado, yo soy pireño, de la Ñaganata, todo era como parte como que marcar así la cancha, ¿no? Yo sé que vos me vas a creer eso. Sí. Vos sabés que fue totalmente espontáneo, ¿verdad? Lo de Mangui. Lo de Mangui. Sí. Y mi Twitter, yo no hablé con él, yo respondo. Claro, porque y después a la noche, pues al minuto que yo vi, escribo sobre eso, yo no había hablado con él. Y le llamo y le digo, mira, te agradezco mucho, ¿verdad? No necesitaba hacer eso. O sea, no le dijiste, mira, si querés irte te puedo ir con uno, no le dijiste. No, me une una amistad y le tengo un enorme aprecio. Y Alderete soltó así la posibilidad acá, porque fuera de cámara siempre digo que se dicen más cosas. ¿Verdad? En la pausa me dijo, mira, que yo no sé si Horacio está muy decidido con Santi, por ahí tiene una moneda y es Mangui también. ¿Ves que esa es una posibilidad Todo es real? posible. Todo es posible. Sí. O sea, puede ser dupla de Mangui, pero como dice. Todo es posible. O sea, yo creo que decir esto no va a ocurrir no tiene sentido, ¿verdad? Porque podemos tragarnos las palabras después, ¿verdad? Ahora, el training es permanente, ¿sí? Sí, totalmente, ¿verdad? Pero aparte, yo te digo, o sea, uno puede construir y le pasa lo mismo, ¿verdad? Vos estás en los medios de comunicación, puedes construir una reputación durante décadas y la perdés en un día. En un noticiero. En un noticiero la perdés, ¿verdad? Y en política también, indebido, en la intensidad que vivimos y en la exposición que vivimos. O sea, hoy puede ser y mañana no. Aparte los medios que juegan también sus intereses totalmente, propios, ¿verdad? O sea, yo lo que sí sé que obviamente si soy candidato voy a encontrar probablemente una oposición mediática sobre ciertos grupos, como se dio también en 2017. ¿verdad? Ahora, yo suelo mirar el jugador que está en el banco de suplente. Es como esa criatura que quiere un regalo. Le mira al técnico y le mira al compañero si no pide cambio. O sea, que si el técnico te convoca, estás seguro que va a dar lo mejor si estás en condiciones físicas, psicológicas, aprendiste, maduraste. La convicción es creciente. O sea, no es decreciente. O sea, cada día que pasa me siento más comprometido. Pero mi compromiso no es sobre un cargo. Por eso que digo que en realidad me encantaría, ojalá se dé, voy a trabajar con más fuerza que lo que hice en el 2017, voy a capitalizar muchos de los aprendizajes, muchos de los errores que cometí, pero mi compromiso no se limita a eso, ¿verdad? No es el objetivo de mi vida. Y te voy a decir por qué esto, Roberto, y capaz que vos vas a estar de acuerdo conmigo. Dos referentes políticos muy importantes de la historia de la transición democrática se pusieron como objetivo ser presidente de la República. Y tenían todas las condiciones. Algaño vio. Exactamente. Y no llegaron. Y no llegaron. Entonces yo creo que el llegar a ser presidente de la República es la combinación de varios factores. Donde la suerte también a veces juega un rol. Por supuesto, la suerte también juega un rol importante, ¿verdad? Entonces yo creo que mi contribución no está limitada a eso. Yo por lo menos no quiero verlo de esa manera. Que cuando haces tu evaluación al final de cada día, estuve tan cerca, ahora estoy más cerca, no te obsesionás con eso. No, para nada. No es un trastorno para vos. Ni un poco. Y estoy seguro que el año que viene voy a tener 43 años y si no se dan 5 años y se puede dar en 10 y voy a tener 53. Ya no dijo eso porque me decía que a él lo comparan con Calé, son creo que 30 años como parlamentario y ahora. Y después de Juan Carlos Alaverna, él. 56 años, me dice. Yo puedo todavía esperar 30 como Biden, me dijo. Totalmente. O sea que no tendría que ser una obsesión entonces. Totalmente. O sea, yo creo que nosotros tenemos que pensar en el esfuerzo más de largo plazo, porque también eso nos puede llevar a tomar mejores decisiones, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque si mi carrera es una carrera de corta distancia, puedo cometer equivocaciones o puedo tomar decisiones que en el largo plazo van a ser perjudiciales. La famosa frase, no pensemos en la siguiente elección, pensemos en la siguiente generación. Las políticas de Estado se construyen a largo plazo. Entonces, yo por lo menos quiero pensar que hoy a los 43 años o a los 35, cuando era ministro de Hacienda, tomé decisiones que cuando tenga 70 años y decir, vos sabés que yo trabajé en eso y eso maduró y finalmente se convirtió. Pero por ejemplo, Becal. Sí. O sea, yo soy parte de un grupo humano que trabajó en la creación de las becas Carlos Antonio que ya López. te anticipaste hablar con ejemplos. Y a mí me encantaría, por ejemplo, no sé, acá 30 años, cuando se celebren los 34 años, 35 años de Becal, que me inviten a mí, mira, usted, un señor mayor ahí con bastón,
Usted contribuyó en esta yo iba a ser política Argel y te iba a decir, pues señor Santiago, hay que decir nomás luego, el topos Uranus, y Beto Ovelar cuando quiere meterle algo en latín impresiona bien. Pero dijiste algo concreto, porque pareciera ser que el paraguayo es existista. O sea, el que quiere ser presidente se aferra y dice, ahora, cuando dejañan de momento, ya tú. Vos decís que no, que uno puede postergar y trabajar sobre sueños mucho más elevados. Totalmente. Y eso lo practicaste con Becal. ¿Y cuál sería de por allí cuando Rodríguez Silvero dice, si hoy arrancásemos en los siguientes 30 años, recién mejoraríamos la economía? Mañana ya puede ser tarde. O sea que todo está por hacerse, pero también, ¿qué más se puede deshacer en Paraguay? Muchísimo se puede hacer. De lo deshecho que estamos. Para no hacerlo muy largo, yo creo que hay dos grandes áreas que afectan a la competitividad de Paraguay a largo plazo. El capital humano, la educación y la salud. Son esfuerzos de largo aliento, pero hay que hacerlos, hay que iniciarlos. Pero después hay toda una burocracia pública que la atrapa y le sofoca al sector privado, al emprendedor. Y eso es liberar, es sacar normativas, es flexibilizar normativas que puedan dinamizar la actividad económica. O sea, el Paraguay tiene un potencial tremendo, pero nosotros medimos el peso de la burocracia solamente a través del régimen tributario. Y no es lo único que le asfixia muchas veces al empresario. Esa es la parte que yo creo que se puede trabajar y puede generar un dinamismo tremendo en los próximos años. Y cómo generar esa conciencia con los parlamentarios, que tienen que ser los responsables de darle el andamiaje jurídico, normativo. Hay que hablar, hay que hacerlos sentir parte. O sea, a mí me toca hoy ser asesor ad honorem de la Cámara de Diputados, sí, de la bancada de Honor Colorado, ¿verdad? Y la verdad que encuentro un espacio tremendo, ¿verdad? O sea, de poder dialogar, de poder proponer ideas nuevas. ¿Y cómo le pelea al parlamentario que sobre cada 30 cargos, 15 ya reserva para la circunscripción? Y yo no sé por qué del Movimiento Honor Colorado ni agua no le dan, ¿verdad? A los diputados que obviamente tienen que porque también... por eso digo que cuando vos hablas así, todo muy lindo, pero queda en los libros. Pues los parlamentarios concretamente, vos le hablas ahí a Cueva y te dicen, no, tengo... se llama Ovelar, ni por qué, porque él interpreta el sentimiento, me la cargo, la contrato, ya jata. Hablabas, no sé, el de San Pedro, el que te dijo, yo me voy nomás con Carlito Jiménez. Ahora volvió otra al reír, pero en un momento dado. O sea que da la impresión que estamos rodeados de mucho pillaje también en la política criolla. O sea, no es da la impresión, hay es así. muchos pillos y piajeros. Sí, dice Marito, ¿verdad? Pero al final no va a ser fácil, Santiago. O sea, que claro, eso de la academia, vos querés trasladar a un... Pero Roberto, obvio que no va a ser fácil, si no cualquiera va a ser. Claro. O sea, o si no seríamos nosotros Noruega o Suecia. No, somos Paraguay, un país que está todavía luchando con problemas del subdesarrollo. Pero tenemos un país maravilloso que puede dar saltos tremendos. Tenemos que trabajar, tenemos que remangarnos todo, el sector público, el sector privado, la sociedad civil, empresarios. Entonces creo que vale la pena, creo que se pueden avanzar. Nosotros, yo te hablo de la misma experiencia nuestra. En los 5 años de la gestión del presidente Horacio Cartes, nosotros pasamos reformas económicas que estaban postergadas por décadas. Cambiamos la Carta Orgánica del Banco Central, que tenía 25 años, la ley de bancos, la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento, se promulgó la ley de APP, se diseñaron nuevas herramientas jurídicas para financiamiento, el famoso llave en mano, sí. la ley de responsabilidad fiscal, o sea, la ley de transparencia, o sea, vos empezás a mirar, y es lo que yo siempre digo, el tiempo es el juez inexorable. Yo te puedo asegurar y me animo a sentarme con quien quiera de cualquier gobierno y le voy a demostrar con números que el gobierno de Horacio Cartes fue el mejor en la historia del Paraguay, en un periodo de 5 años. Claro. ¿Vamos a pasar la prueba Gafilat? Yo creo que sí, yo soy optimista, yo creo que han habido avances. Este es un partido donde el arco se mueve constantemente. O sea, yo cumplo 10 medidas y me dan 10 más. Entonces nadie te puede decir, cumplís todo. Ningún país cumple todo. Yo creo que nosotros tenemos que mirar la película. ¿Qué es la película? Lo que ha ocurrido en Paraguay en los últimos 10 años, desde el 2018, un poco más, que fue cuando Paraguay entró en la lista gris. Los avances son tremendos. Tenemos que seguir trabajando en lo que es la parte del imperio de la ley, que la justicia finalmente pueda, o sea, la impunidad, que es nuestro gran desafío. Un error que Marito haya cometido y que vos a lo mejor no ibas a cometer si fueses presidente. Las designaciones en su gabinete. ¿Vos decís por la adscripción partidaria o en general? No, en general. La partidaria en particular, pero las designaciones en general. Pero ahí me van a decir, pero si Horacio le tenía a él siendo liberal.
Bueno, yo creo que él le entregó al PDP los organismos o sea, de cambia control. cuando es una cuestión institucional. Claro, o sea, Ahí yo sí, creo no- que esto no institucionalmente solamente, claro. le entrega a un partido de oposición. Deciré una suerte de presidenta ahí. Sí, no, dice que le manda al demonio al presidente de la República. Sí, y Le tiene como luego su esa- hijo. Sí, Marete, como su hijo, a Marito. Bueno, otra cuestión, ¿tenés mucha plata, Santi? No. ¿Vive tu sueldo? Pero lo suficiente para vivir feliz, dignamente ¿Y cuándo- y darle un futuro a mi familia. Ya iba a decir otra vez el nombre de una persona, me dice, no vaya más a decir mi nombre. ¿Cuánto es ganar bien? Mira, él- No, si en Paraguay le dije, me dice, Potro, está mal formulada la pregunta. ¿Cuánto gastás al mes? Ahí está Sí, la diferencia. sí, Pero sí. llevas una vida austera. Súper. Donde, te digo, no hay lujo. Sí me di la oportunidad de construirme una casa. Ahora. Ahora sí, ahora ya tengo 2 años viviendo ahí. Pero O sea, cuando era candidato no tenías ni casa. no. ¿Vivía en la alquilado. casa de? De mi hermano. Ah, claro, que te chofereaba, recuerdo una vez te llevó a la radio. Sí. Y Horacio te ayuda. No. Yo tengo ¿No un te dice, salario de vení un director poco? del banco, que es el mismo salario de todos los directores y es muy similar a todos los No es que te directores. dice, de estoy to- pide por ahí, Santi. No. Yo trabajo en el banco desde marzo del 2018 y una entidad regulada por el Banco Central. O sea, obviamente me permite eso, estar en contacto con diferentes sectores económicos. O sea, tiene mucho sentido desde mi propia experiencia como economista. Y los salarios ahí son muy similares a lo que son de las 20 instituciones bancarias. en el ¿Sos de la Paraguay. masonería o no? No. Porque Hugo me dijo que sí. Estoy haciendo rápidas preguntas. Por último, Marito con HC, ¿para cuándo la foto? No sé. Porque dicen que están trabajando en eso, que Alderete va y viene, Y mira, procura, limando a pereza, porque con eso darían el corolario la a todo el pregunta es proceso que va de a Itaú. cambiar. Porque, o sea, si Horacio Claro. deja de lado diferencias que tiene con el senador Rodolfo Friedman, o sea, ¿Por qué no con una Marito? foto con Marito, Así como que sería claro, mucho es más un fácil. accesorio, o sea, exactamente. Era cuando no hay un problema personal. O sea, nosotros lo que decimos en privado lo decimos en público. Las cosas que están bien apoyamos, las cosas que están mal criticamos. Santi, tenés 30 segundos para tema libre, decir lo que quieras. Primero que nada, muchas gracias, Roberto. Siempre un placer poder compartir. La vida tenemos que aprovecharla, tenemos que luchar, tenemos un país maravilloso. Me encanta el Paraguay, me encantan los paraguayos, creo que tenemos una capacidad tremenda y tenemos una responsabilidad donde algunos van a estar en un cargo público, algunos van a estar en un cargo electivo, pero todos tenemos la responsabilidad de involucrarnos y ser parte de la construcción de un Por Paraguay. más que nos asuma, mi camarógrafo ya tiene una calcomanía Santi Peña 2023. ¿Va a retirarle su calcomanía o va a decirlo imponan? Jamás soy por ahí. Gracias, Santi. Un gusto enorme haberte Muchas tenido en gracias, esta Roberto, noche, y ¿sí? un saludo enorme para la audiencia. Son las 22 en la República del Paraguay, como siempre, imperdible. Pero el rating al tope en esta noche de jueves. Será hasta mañana. Muchas gracias y buena suerte.